para él. Y les manifiesto que la palabra respeto es una palabra mágica en la vida de los esposos. Cuando un día falta el respeto, vienen las heridas, las ofensas, viene la incapacidad de mostrar lo más grande que hay en el corazón. Vamos a ver el texto bíblico, que es el día de hoy, pero ahora enfocado de una forma distinta. La siguiente diapositiva. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella, porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y llamando a los 12 discípulos les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el mismo que le entregó. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones: no toméis camino de gentiles ni entréis en ciudades samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en la mañana focalizábamos nuestra reflexión en torno al versículo 37 y versículo 38. Y hablábamos de la palabra mies y recuperábamos el término kairos. Y hablábamos de esa contribución nuestra, lo que el Señor ha realizado. Él es el sembrador, Él quiere que colaboremos para que el trigo que está del color del oro, no se pierda, y es nuestra contribución. Él ha hecho el trabajo difícil. Nosotros colaboramos en el momento en que la cosecha se levanta. Pero hoy quiero dirigir hacia el versículo 2 del capítulo 10 de San Mateo. Dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Subrayo que dice primero Simón, llamado Pedro. Y luego los 11 nombres. Adelante, vamos a hablar acerca de los nombres. La siguiente diapositiva, por favor, David. Habla de la palabra Shemot. Aquí fíjate cómo empieza el libro del Éxodo y cómo está el texto del Evangelio de San Mateo. Éxodo en el hebreo se dice Shemot. Los 5 nombres del Pentateuco es Berechit, el principio, que es el Génesis, Berechit, Shemot, Vayikrar, Bemidrar y Devarim. Son los 5 nombres de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. El nombre del Éxodo en hebreo es Shemot, así como ahí viene. Si quieres, quítale la H y ponle un acento circunflejo en la parte de arriba de la S, pero se pronuncia Shemot. Estos son los nombres, porque así empieza Éxodo 1:1. Estos son los nombres de los israelitas que entraron con Jacob en Egipto, cada uno con su familia. Y vienen las 12 tribus: Rubén el mayor, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y el versículo 5 nos dice que José estaba ya en Egipto. Se completan los 12 nombres de aquellos que entraron con Jacob en Egipto. Y así es el texto de San Mateo. Los nombres, Shemot, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón. Y fíjate, aquí nos dice como al final del versículo 1, que dice cada uno con su familia, porque habla de tribus. Aquí habla de personas, y es lo que quiero subrayar.
Primero Simón, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas, el mismo que le entregó, Judas Iscariote. Aquí quisiera subrayar la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los dos hablan de una fundación, de un pueblo, pero mientras que el pueblo israelita se funda en tribus, la iglesia se funda en personas. Mientras que Israel se funda en los tribus, las 12 tribus, la iglesia se funda en los 12 apóstoles. El valor colectivo del Antiguo Testamento, el valor personal que tiene el Nuevo Testamento. Adelante, hijadito, para hablar acerca de estos dos factores del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Hablamos de tribus y hablamos de apóstoles. El Antiguo Testamento es útil para mostraros la voluntad de Dios. Quiere formar un pueblo que una a todos los que están dispersos y lo va a fundar con una alianza. La tribu expresa el aspecto de la colectividad para cumplir la voluntad divina. Y un elemento importante de esta colectividad será la tierra de la promesa, la tierra de la promisión. De ahí que Israel siga anhelando regresar a esa tierra. De ahí que Israel haga la guerra para que esa tierra que dicen o que manifiestan haberla recibido como tierra de la promesa, no perderla en ningún momento. Hay un elemento vinculante del pueblo de Israel que Dios formó en 12 tribus, que es la tierra. Pero ahora el Nuevo Testamento manifiesta el nacimiento de un pueblo que debe llegar hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Vayan por todo el mundo. Y el apóstol manifiesta el valor de la individualidad. Pero en esta individualidad hay uno que es primero, y lo ha subrayado Mateo. Simón el primero, llamado Pedro. Aquí es importante ubicar que dentro de la grandeza de cada persona hay uno que es lo que la iglesia llama primus inter pares, primero entre los mismos. El Papa Francisco es el obispo de Roma, pero como vicario de Cristo y como sucesor de Pedro, es el primero entre los mismos. Don Rogelio en Monterrey es el primero entre los mismos. El párroco en una comunidad es el primero entre los mismos. El rector de un seminario es el primero entre los mismos. O sea, yo no soy más que tú. Es más, en este call center puedo agradecerle a Dios ser el primero entre los mismos. Es más, tu trabajo, tu quehacer es fundamental. Pero aquí hay alguien que tiene que tomar decisiones y que tiene un marco de responsabilidad. Y se le llama primus inter pares, primero entre los mismos. El Señor ha elegido a 12 apóstoles con la grandeza de la individualidad, pero uno es el primero. Así lo subraya San Mateo. Adelante, por favor, ahijadito, para poder hablar acerca de este valor de la individualidad y del respeto que tiene que haber. Hace falta que en la iglesia respetemos el rostro de cada persona. En lo personal, 10 años como párroco en el Rosario, y podría enumerarte el rostro de mis vicarios. Llegué y estaba el padre Pedro Óscar Ávila Romo, con el padre Alfonso Rogelio. Después estuvo el padre Alejandro Guadalupe Jiménez y el padre Juan Arturo Quesada. Y después llegó el padre Pedro Pablo González Cías, y estuvo el padre Marcos y el padre Montoya. Estuvo también ahí conmigo el padre Carlitos Alatorre, y podría ser un elenco de ellos. Yo era el que tenía una responsabilidad con ellos, pero yo sabía que cada uno de ellos era distinto. Ese elemento de la individualidad, donde yo sabía que Alejandro Guadalupe Jiménez Arias no era Juan Arturo Quesada, donde yo sabía que el padre Israel Pardo, que ahora está con los abuelitos,
no era padre Pedro Pablo González Cías. Donde el padre Pedro Oscar, yo no podía confundirlo con el padre Alfonso Rogelio Villarreal. ¿Por qué? Porque cada uno tiene rasgos importantes. Y un día llegué a la Natividad del Señor en la López Mateos y tenía al padre Juventino, el padre Tino, Leal Sosa, y estaba el padre Juan Luis Alvarado y el padre Juan Córdoba. Y luego me llegó el padre Pedro Montemayor, que estaba con el Fuego Nuevo, el padre Pedrito. Yo ubicaba que cada uno tenía rasgos distintos. Y yo no quería que Pedrito fuera Tino, porque la parroquia La Natividad se empobrecería. Y voy a mi persona. Antes que un servidor en el Rosario estuvo Monseñor Alonso Garza, y después el padre Alejandro Leal, y ahora está el padre Miguel Ángel Espinosa. Dios no quiere que Rogelio sea otro Alonso Garza, ni quiere que Miguel Ángel Espinosa sea otro Alejandro Leal Alejos. Eso sería la más grande torpeza que hubiera en la iglesia. Yo no quiero que don Rogelio Cabrera López sea otro Cardenal Robles, Francisco Robles, no. Bendito Dios que nos mandó a Rogelio Cabrera López. Dios no quiere que el Papa Francisco sea Benedicto. Dios no quiere que el Papa Francisco sea otro San Juan Pablo II. La santidad sí, para todos, pero cada uno tiene sus rasgos. El Señor en el Nuevo Testamento ha elegido personas, no tribus, no colectivos. Ha elegido personas con la grandeza de la individualidad. En el Instituto Diaconal no debe haber 5 Félix ni 5 Joaquines. Cada quien es alguien que tiene rostro y talento. Por favor, no mimetices. Por favor, no te conviertas en una calcamonía o calcomanía. O sea, tú eres tú. Así te eligió Dios y así me eligió Dios. Hace falta romper el influjo de un colectivo social y ser nosotros mismos en nuestra vida. Pero esto es como nadar contracorriente. Recuerda cuál fue el delito de Sócrates en el pueblo helénico. Él quiso exaltar el espíritu de la individualidad, pero el imperio helénico con toda su grandeza quería que las personas fueran como 5 Platones, 5 Aristóteles, que fueran 5 Pitágoras, y Sócrates dice no, cada uno es distinto al otro, y acusan a Sócrates de corromper a la juventud, porque estaba rompiendo los paradigmas, porque estaba invitando a ser libres, a no perder ese elemento de la individualidad. Te pongo esta cita de un regiomontano universal que su origen fue Jalisco. Dice Agustín Basabe Fernández del Valle: dentro de la extensa unidad de la naturaleza humana, cada uno de los hombres es de características tan originales que muerto un hombre desaparece una interpretación original del universo. Sí, tú y yo fuimos creados en serio, no en serie. Dios quiso que Rogelio fuera Rogelio, pero debe ser el mejor Rogelio. Tú debes ser el mejor Rodolfo, el mejor Domingo, el mejor César, el mejor Tomás, el mejor Plácido, el mejor David, la mejor Lupita. O sea, tú y yo debemos ser la mejor expresión de lo que cada uno tiene. Adelante, hablemos acerca del respeto como un elemento fundamental dentro de nuestra vida. El Señor es alguien que valora los rasgos de cada uno. Dentro de las lecturas que te he estado recomendando, hoy te recomiendo este libro, se llama Mitos y Leyendas del Mundo. O T. Robinson es el autor.
y tiene una leyenda, la comparto de forma rápida. Habla de un rey que tenía muchísimo dinero. Y ese rey que tenía mucho dinero quiso hacer algo que lo hiciera pasar a la posteridad. Algunos, porque tienen consejeros los reyes, le aconsejaban, haz un acueducto. Dice, no, ya han hecho mucho, quiero hacer algo distinto. Entonces haz una gran calzada con monumentos. No, quiero hacer otra cosa. Y no faltó alguien que le vino a calentar el oído a ese rey sumamente rico, pero demasiado ingenuo. Y un consejero llega y le dice, señor, ¿quiere hacer algo que no hayan hecho los demás reyes? Sí, para pasar a la posteridad. Y entonces dice, mire, ¿por qué no hace un aposento de oro? Tiene demasiado oro. Oye, me parece que eso nunca lo ha hecho nadie. Sí, nadie lo ha hecho. Tiene oro suficiente, sí. ¿Y qué hago? Mande llamar al mejor de los orfebres o a un colegio de orfebres y déles el oro suficiente y que hagan un aposento de oro. Y bueno, el rey manda llamar a los orfebres y le dice, quiero que haya un aposento, una cama real, hecha de oro con diamantes y esmeraldas engarzadas. Y aquel grupo de orfebres le dicen, majestad, haremos lo que usted nos indique. Pero ¿cuáles son las medidas del aposento, majestad? Es cierto, no lo pensé, dice él. Vamos a hacer algo que sea universal para mi pueblo. A ver, ¿cuánto mide el habitante, el vasallo de mi imperio que mide más? Pues mide 2 metros, señor, es un hombre muy alto. ¿Y cuánto mide el más bajito de los adultos? Hay un señor muy bajito que mide como 1,5 metros. Y entonces el consejero dice, bueno, señor, pues haga un aposento de 1,75, la media. Correcto. Y lo hicieron. Y ya estaba el aposento y entonces el rey puso un protocolo para saber quién iba a disfrutar de recostarse en ese aposento. Pero puso una cláusula, que las personas que se acostaran en ese aposento tuvieran la cuadratura exacta de las medidas que tenía ese aposento. Y entonces, bueno, la media era 1,75 y como había personas de 1,80, pues tenían que someterse a que les cercenaran una parte del cuerpo. Es una leyenda antigua. Y los que estaban muy bajitos, pues estaban los potros para estirarlos y entonces los estiraban y pues los lastimaban al estirar sus cuerpos. Pero todo el mundo quería sentir el privilegio de acostarse en ese aposento. Y en este mito y leyenda de J. Robinson dice, esa es la más ridícula de las situaciones que hoy se viven en nuestro tiempo. Las personas somos mutilados cuando no llenamos o cuando sobrepasamos lo que el otro piensa. O somos estirados en esos potros de estiramiento cuando no alcanzamos a medir lo que el otro tiene en su mente. Dice, es lo que hace el esposo con la esposa, que la mutila cuando sale de su cuadratura, o la está cercenando, estirándola, cuando no alcanza a cubrir sus expectativas. Y lo peor de todo hoy en día, dice, es que las personas sentimos un gran privilegio poder entrar en las medidas que cuadran en la mente de las personas. Y dice, pero eso pasa con los hijos. Un día el hijo no es exactamente como el papá lo piensa, y el papá lo mutila en aquello que se sobrepasa. O le empieza a estirar y estirar y estirar hasta que vaya llenando sus expectativas. Y es el sacrificio de la individualidad. A veces esto es en todas partes. La iglesia sucede lo mismo. O el instituto diaconal también acontece lo mismo. O en los seminarios acontece lo mismo. Se habla del sacrificio de la individualidad cuando Dios quiso elegir personas. Cuando Dios sabía que cada uno tenía posibilidades y tenía también algunas limitaciones. Y no revisa el elenco. Revisa el elenco de los 12, no lo hago ahorita yo.
pero vas a encontrarle desde el primero hasta el número 12, pues este supero, y de este supero es este otro, y de este supero es este otro, y remata diciendo que fue el que lo traicionó. Pero el Señor eligió personas libres, con posibilidades. Adelante, algunas normas de respeto dentro del matrimonio. Ya vamos terminando. Esta es la penúltima diapositiva. Adelante, hijadito. Respeto en el matrimonio, evitar el desdén, la indiferencia o el menosprecio de lo que al otro le agrada. Implica que uno cree que la otra persona no vale nada cuando uno hace desdén o indiferencia o menosprecio. Segundo, regla del respeto, evitar los comentarios hirientes, sobre todo cuando las aficiones son distintas. No te rías de lo que a ella le gusta, no te rías de lo que a él le gusta. Eso suele ser humillante. Tercero, fomentar la autoestima del otro. Y para eso reconoce sus virtudes, hazle comentarios afectuosos sobre lo que la persona es. ¿Cuánto hace que no le haces un elogio a la persona? Cuarto, lo que ya decíamos, apreciar la individualidad de la otra persona y aceptar que es única e irrepetible. Quinto, la aceptación de rasgos diferentes del otro es cuestión de tiempo. Por ello, la cualidad del respeto es más del matrimonio que de los novios o de los enamorados. El matrimonio tiene que aprender a respetar. El respeto no significa indiferencia, porque la indiferencia separa. El respeto une. No confunda respeto con indiferencia. Y finalmente, aprender uno del otro es lo que enriquece el matrimonio. El ser uno solo no es resta, sino suma. No es división, sino multiplicación. Adelante, ya con esto vamos concluyendo. Por favor, ahijadito. Vamos a... solamente concluyo con este señor, se llama Marcel Marceau, el mejor mimo, de acuerdo a no pocos que existió en el mundo. La siguiente diapositiva habla de un periodista que hizo una biografía de Marcel Marceau. Estaban después de una gran escenificación. Adelante, hijadito, sí. Estaban esperando una entrevista de él, varios periodistas. Y en eso llegó una viejecita con un bastón caminando parsimoniosa en medio de los reporteros, como la viejecita que se mete en la fila del banco, que se mete en la fila del súper, se metió en la fila de todos los que estaban esperando hablar con Marcel Marceau. Y él, cuando abre la puerta y ella lo ve, ella le dice solamente, gracias Marcel por existir, gracias porque tú eres tú. Y declarado eso, la viejecita se dio media vuelta, abandonó el camerino con la misma parsimonía con la que había aparecido. El reportero dice, quizás son las palabras más bellas que se pueden decir. Gracias porque tú eres tú. Gracias porque tú existes. Joseph Pieper decía que amar es exclamar continuamente al ser amado, qué bueno que existas. Pero no hagas que esa persona se vuelva en una mimetizadora que piense como tú piensas, que sienta como tú sientes, que hable como tú hablas, que reaccione como tú reaccionas. Hoy el Señor nos dio su éxodo, Shemot. Estos son los nombres. Y ya no fueron tribus, sino personas. Bien, la última fotografía tiene la última diapositiva tiene dos fotografías. Con esta concluyo y doy la salida. Ahorita se los comparto a todos, no quise compartirla porque creo que el mejor mensaje es, junto con la imagen de nuestro Señor, la imagen de esta persona de algo que está sucediendo ahorita en la Ciudad de México. Esta fotografía es de una señora que está fuera de un Superama y tiene ahí sus artesanías. Y tiene una pancarta que dice cambio mis artesanías por despensa.
Esto es lo que ya se está viviendo en no pocos lugares de México. Cambio mis artesanías por despensas. La gente tiene hambre. Hoy hemos tenido un problema técnico que desde la madrugada se empezó a detectar y desde la mañana, quienes iniciaron lo saben, aquí puntualmente empezamos a las 8 hablando sobre la MIES y pues no sabíamos, o sea, se inició el turno, los protocolos que ya conocemos, la asignación y el checar las llamadas para el teléfono, la conexión, pero el 01800 ha estado caído. Ahorita Alfonso quizá nos explica un poco más. Sí, Platicando claro. con Alfonso, les comento que esto va un poquito para largo. Platicando con Alfonso, consideramos que como esto va a tardar, esperemos Dios mediante a empezar o recuperar mañana. Yo no quise... De la central